La dictadura de las noticias. ¿Cuál poder oscuro se ha tomado Estados Unidos y Occidente desde los 90? Un poder malvado encubierto de bondad, gracias al victimismo, al buenismo y a todas esas disque víctimas que no lo son ni lo fueron, o que son utilizadas para fines ideológicos falsos y falsarios, que muchas veces no esconden en su objetividad el odio que tienen estas personas hacia la Iglesia Católica, y la realidad se pierde y lo que sigue es propaganda en las mentes de las personas. Esto es lo que sucedió en los 90. En 1990 Estados Unidos, USA, se hicieron pasar por los que abatieron el comunismo, pero ellos, los USA, son los que siempre de hecho lo financiaron a través de Wall Street, a través de la City de Londres. Centros nevrálgicos de la masonería. No olvidemos que son países, Estados Unidos está gobernado por la masonería y por la judeo-masonería especialmente, tal como Rusia comunista estaba gobernada por judíos. Volvemos así a la realidad impuesta por la Revolución Francesa, obra de la masonería, por tanto del Imperio Británico. O sea, estamos hablando siempre de las propagandas masónicas. Por eso es que el comunismo en realidad no ha muerto todavía. Ojo a lo que acabo de decir. Por eso es que el comunismo en realidad no ha muerto todavía. Estamos hablando siempre de propagandas masónicas. Aunque significativo es el hecho que cayó en 1989, 200 años exactos después de la revolución. El jacobinismo, Revolución Francesa, hecha por la masonería enteramente. Recuerden esto. Esto no es tema de discusión. La Revolución Francesa fue hecha por la masonería. Esto es indiscutible históricamente. Por lo tanto, y luego el comunismo también, pues es persecución de los revolucionarios y sus temas. Ahora lo entienden. Ahora entendamos por qué Estados Unidos quiso el comunismo. La división de Europa del Este y Europa del Oeste hacía que Europa del Oeste dependiera del comercio marítimo, y ellos son los que dominan el comercio marítimo. La persecución del Imperio Británico. Entonces ahora entendemos por qué tuvo que ser dividida Europa del Este de Europa del Oeste, y por qué quisieron el comunismo. También porque el comunismo es el ideal de esta masonería que domina el Imperio Británico, judeo-masonería, fenicio-masonería, moloch-masonería, como lo quieran llamar. Ahora, el secreto de la masonería, ya que los masones no es que son masones, porque un masón depende del grado, se le dicen ciertos secretos y al grado siguiente se le dicen otros que al grado anterior no se le dicen, y así se van, ¿no? Pero el secreto que nunca dicen es que el objetivo de esta judeo-masonería es de matar a todos los masones cuando llegan al poder totalitario, es decir, por ejemplo, lo que sucedió en Rusia comunista, cuando llegaron al poder la judeo-masonería, con todos los Kerensky, Trotsky y todos los famosos comunistas, mataron a todos los masones. Solo quedaron judeo-masones dominándolo todo. Ahora, en Estados Unidos y el mundo existe una dictadura de las noticias que las dominan los judíos, es decir, los comunistas. Ahora entienden que no es cuento lo que acabo de decir. Ahora, aún más cierto todavía es que el comunismo, ¿qué es realmente? Es el dominio de la lógica sobre lo humano. Ya no eres humano, sino eres una lógica. Y ese es el verdadero objetivo. O sea que el comunismo es la lógica principal de ellos, de esta gente, de estos Illuminatis, iluminados, judíos, fenicios, ¿no? Siervos de Satán, ¿no? Ya que el dinero, decía San Agustín, es la cagada del diablo mismo. Y estos son, ¿por qué? Porque esta gente emite el dinero robando el dinero al mundo entero, endeudando a los pueblos cuando es dinero ganado por la gente, no tiene por qué ser deuda. Pero aparte de esta discusión, que la voy a hacer aparte, entendamos, el comunismo fue financiado por todos los grandes magnates supercapitalistas del mundo, siempre, desde el inicio hasta el final, desde el inicio de la revolución y durante toda la época de la Unión Soviética, que fue dada a Estados Unidos, le daba a la Unión Soviética petroquímico, agroquímico, componente electrónico,
lluvias y ríos de dinero de Wall Street, siempre durante toda la Guerra Fría. Estados Unidos es el problema, y controlar el comercio marítimo es el imperio. Mantener dividido Europa del Este y Europa del Oeste era el objetivo del comunismo en Rusia, para consolidar la dependencia del comercio marítimo global en los países occidentales europeos. Ahora bien, tan cierto es esto que la OTAN estaba y la CIA estaban detrás de las brigadas rojas comunistas en Italia que mataron a Aldo Moro, ¿no? Porque Aldo Moro emitía billetes de Estado, tal como Kennedy había hecho. Ahora, todo esta gran conspiración es en realidad controlar el mundo, pero para destruir el catolicismo. Entendámoslo bien, porque esta es la verdad, y si no te gusta no me importa, porque esa es la verdad. Es histórico y es actual. El catolicismo, la masonería lo odia con todo su ser. Esto es una verdad histórica y actual. Esto no hay cancha para hipocresías. Ellos dicen, la masonería, que ellos tienen razón, que ellos son los buenos, pero el catolicismo se pone claramente como el agua y el aceite con la masonería. Y esto es así en el sentido de la doctrina, de la enseñanza, de todo en su conjunto. Por lo tanto, ¿por qué la masonería entonces permitió que cayera el muro de Berlín, o hizo que cayera el muro de Berlín? Ahora la explicación es: Italia lograba más que Alemania y Francia en cuanto a economía se refiere. Recordemos, en 1979 Italia llegó a superar a Inglaterra como potencia industrial, llegó a estar a la par con Francia y estaba ahí cerca de Alemania. Italia llegó creo que a producir hasta más que Alemania. Ahora, eso en años anteriores. Lo que sucede es que esto tenía que acabar, ¿no? Recordemos también a Aldo Moro, en qué año fue muerto, en el 78, pero luego llegó Craxi, llegó Andreotti en Italia, para el que conoce la historia italiana. Y digamos la verdad, el socialismo realista de Craxi mató al comunismo, porque era un socialismo ya no ideológico, sino realista. Se parecía más a la doctrina social de la Iglesia, aunque Italia era muy estatalista. El socialismo de Craxi resolvía los problemas. Y ahora entendamos dónde está el punto central de la cuestión. Si tú resuelves los problemas, las protestas pierden fuerza. Si verdaderamente comienzan a resolver los problemas, entonces los que protestan, o sea, los protestantes, o sea, los comunistas, pierden gasolina, se le quita combustible a las protestas. Si tú realmente, si llega, qué sé yo, Craxi, resuelve el problema de la inflación, del trabajo, etcétera, etcétera, resolvió el problema, ya no puede haber más protestas. Entonces el comunismo pierde fuerza en estos países. Y Italia era estratégico. No, Italia está gobernado por comunistas, ex del Partido Comunista Italiano y nuevos comunistas del Movimiento 5 Estrellas, etcétera. Está gobernado por comunistas. Movimiento 5 Estrellas, que hace referencia a las 5 estrellas de un general de la OTAN, por ejemplo, ¿no? Muy bien, lo que quiero decir es que tenían que acabar con Andreotti, Craxi, el socialismo realista y la democracia cristiana, porque no los controlaban. Eran incontrolables y estaban en el poder con la excusa de que existía el comunismo allá y que era enemigo de Estados Unidos. Entonces tenían que acabar con el comunismo para poder acabar con esta gente, con estos partidos que tenían logros, como la democracia cristiana y el Partido Socialista Italiano. Porque lo que interesaba, que es lo que han hecho luego desde los 90, es tomarse el poder en los comunistas en Italia. Eso fue lo que la CIA y el grupo Bilderberg orquestó en Italia a través de los jueces comprados en Italia desde el principio de los 90. Y esto es un hecho. Muy bien. Entonces, también todo esto se hace para subyugar Italia, España y Portugal. Entre paréntesis, España estuvo Franco hasta inicio de los 70 porque los militares españoles hicieron un pacto con los del Imperio Marítimo Comercial y los británicos, por el cual no entraban en guerra
junto con Hitler y Mussolini, y con eso les daban dinero a estos militares y los dejaban en el poder. Así se quedó Franco hasta el inicio de los 70 en España. Pero de todas maneras el objetivo siempre ha sido dominar, destrozar el catolicismo en Italia, España y Portugal, y en América Latina, en su ser latina. En España, el llamado hoy en día New World Order, que sería la Revolución Francesa, o sea, los mercados, o sea, los comunistas y la masonería, en España necesitaban destruir la vieja generación, destruir la realidad, los 80s. Se necesitaba en América Latina destruirla, en América Latina, no solamente acabar con ciertas dictaduras que habían tomado el poder, gracias a los Estados Unidos y a la masonería también, y al Mossad y a la CIA, por cierto. Y después estos mismos vienen a ser los salvadores de lo que ellos habían puesto en el poder. Se necesitaba terminar con aquellas dictaduras porque querían acabar con la realidad. Ya la realidad no existe, existe la desilusión, así decía una canción de Offspring de los 90 llamada Something to Believe In, canción de Offspring. Muy bien, lo que tenían que hacer era acabar con la realidad, es decir, los 80s. O sea, habían razones por las cuales el New World Order, este único poder mundial, no dual, sino único. La Unión Soviética nunca dejó de vender su petróleo en dólares. El poder era uno solo en el mundo. Y tenían que acabar con la realidad. Es decir, por ejemplo, con los 80s. Por eso, y solo por eso acabar, porque con el comunismo y con las dictaduras en América Latina, que son dos cosas separadas y diferentes, excepto por Cuba, ¿no? Pero tenían un objetivo en común en ese momento, y con Italia, como acabo de decir. Ahora, el problema ¿cuál es? Es el comercio marítimo. Ahora, si Europa del Este se uniese con Europa del Oeste, hubiera un comercio, pero uniese bien en un solo mercado, hubiera un comercio territorial. Los intermediarios del comercio de una línea de trenes de alta velocidad serían los países por la cual pasa esa línea de trenes. Ya no serían las naves del Imperio Británico Angloamericano, sino los países, territorios, serían los intermediarios. El comercio marítimo perdería fuerza y perdería el poder de subyugar a las naciones a través de su finanza internacional, llamada el mercado o los mercados, que no es el mercado de la tienda que va y tú compras y vendes, no, es el mercado de capitales. ¿Qué quiere decir? Es el mercado de la especulación financiera, lo cual es un crimen absoluto. Es un crimen absoluto pedirle a un país que pague cuando un país no puede. Es un crimen absoluto alzar las tasas de interés a un país cuando un punto de por ciento para un entero país es una cantidad enorme de dinero. Es un crimen lo que están haciendo con los países. No están ganando dinero bien ganado, están especulando y mandando a la ruina países enteros. No ayuda para nada, ni al progreso, ni a nada. Y para que nosotros entendamos, si los países en realidad, en vez de ser destruidos objetivamente a través de acciones de los mercados, fuesen edificados sin las bolsas de valores, y por lo tanto solo para edificarlos, y el dinero que tú te ganas sería solo el que tú has trabajado, los países del mundo progresarían todos. Y las empresas los empresarios que tienen enormes empresas venderían más, porque si un país tiene más gente que tiene dinero, más gente va a comprar. Por lo tanto, no es que no le convendría a un verdadero empresario. Lo que pasa es que estos no son verdaderos empresarios, son la finanza internacional, son financieros, son personas que dominan el mundo a través de la excusa de los mercados, la dictadura de los mercados. Y usted ve los portavoces de esta dictadura que te obligan a pensar como ellos a través de la persuasión. Te dicen, nosotros somos tu guía, los de la CNN. Son una dictadura, en efecto. Dicta la noticia. Y la realidad te dice cómo es, aunque no sea así. Aunque sea hasta lo contrario, pero ellos te dicen, lo que importa son ellos. Son una dictadura. Los mercados, controlados internacionalmente, le quitan la soberanía y libertad a las naciones y por lo tanto su democraticidad, porque ya no puedes hablar con un gobernante que has elegido tú por la democracia, sino que depende de todos los mercados, ya no depende ni siquiera de quién tú elijas. Ya la democracia no tiene sentido.
estos mercados son instrumentos para una dictadura totalitaria, mundialista, como también lo es instrumento para esta dictadura mundialista de las noticias, la propaganda homosexual, o sea, la propaganda gay, no los gays en sí, sino la propaganda gay, o sea, la ideología, no sé, LGTB, FG, no sé, que quieren implantar con la fuerza, con la excusa de la homofobia. Esa es una excusa, acuérdense, ellos siempre tienen una excusa, pero es una excusa, verdad o mentira que sea, lo importante es que es una excusa, y lo repiten, el hecho que lo repiten y que mucha gente lo escucha, para ellos es suficiente para imponerse. Leyes totalitarias, represivas, de quienes piensen diferente a la ideología gay, están ya siendo promulgadas y el progreso, según ellos, será hacer pasos en adelante hacia esta dictadura. Eso es lo que ellos llaman progreso. No es el progreso de la gente, no, es el progreso de lo que ellos llaman progreso. De esto que estamos hablando. Esta dictadura reprimirá a toda la persona que no piense según la ideología gay. Esto resultará ser un instrumento de totalitarismo, por lo tanto. También la Organización Mundial de la Salud puede usarse como instrumento de totalitarismo. Recordemos el zaperoco que hicieron con la falsísima pandemia de HN1, que era todo falso de arriba abajo. Pero la Organización Mundial de la Salud se prestaba en ese momento para obligar a la gente. Por eso se presta para una dictadura la Organización Mundial de la Salud. Es preciso decir todas las mentiras que han dicho la ciencia médica, porque también han dicho mentiras ellos, para desacreditar a la orden de los médicos, para que no sean instrumentos futuros en una dictadura de la Organización Mundial de la Salud, que es lo mismo que la ONU. La ONU está impulsando todos los abortos en el mundo, todo lo que es el aborto en el mundo está impulsado por la ONU. La ONU está impulsando los preservativos para que no se hagan hijos. El trauma psicológico del SIDA, el cual es también una mentira, dicho por uno de los mayores expertos en el mundo, reconocido mundialmente sobre virus, que es Peter Duesberg. Y no puede una persona volverse loca un día para otro. Además, tiene muy buenas razones. Además que hay muchas otras pruebas de que lo demuestran, pero no me voy a poner en esto aquí. El hecho es que es una conspiración para que no se hagan hijos, para asesinar poblaciones enteras, y para otros planes más, que no son nada buenos de todas maneras. Digamos, Rakovsky también denunciaba que el comunismo era verdaderamente financiado por el sistema bancario internacional financiero. Rakovsky da a su interrogador en el libro Sinfonía en Rojo Mayor. Rakovsky, un comunista de los tiempos antes de Stalin y después y durante, quería decir yo. Rakovsky da a su interrogador, Gavrilovich creo, una impresionante visión de la historia moderna con el fin de demostrar que sus padrinos controlan el mundo. Dice Rakovsky, el dinero es la base del poder. Los Rothschild lo fabrican gracias al sistema bancario, lo fabrican de la nada, ya no son las naciones, sino son los Rothschild. Tumbaron al rey, los burgueses, y ellos se tomaron la moneda, que es la razón de existir de un Estado. Y esto ha seguido en varias etapas, siempre es lo mismo, hasta que no cambiemos y no nos demos cuenta que nos han lavado el cerebro por 200 años, con la propaganda escolástica de la masonería, de las revoluciones francesas, de los supuestos libertadores, ¿no? Que no eran otra cosa que masones y conspiradores. Nos han dicho un montón de mentiras sobre eso, y los indios los ponen al lado de los libertadores, cuando los libertadores mataron a un montón de indios, cuando los indios defendieron la Iglesia Católica y al rey en América Latina, en Sudamérica. Los indios tenían arreglos con el rey, con el viejo régimen, tenían sus tierras, las podían producir para ellos y llevaban al mercado para el imperio, y los indios tenían sus tierras, fueron despojados de sus tierras. El problema de los grandes latifundistas viene precisamente con los libertadores, en México por ejemplo, y de todas esas dictaduras de masones. Tiene que acabar nuestra ilusión en la cual vivimos, en la cual nos enseñan la historia. Esto tiene que acabar, tiene que regresar el rey, el regreso del rey en Francia. Según Rakovsky, veamos, el movimiento revolucionario es un intento de Mayer Rothschild, y es la verdad esto que dice, porque está demostrado, es un intento de Mayer Rothschild y sus aliados para proteger y ampliar
ese mismo monopolio mundialista mediante el establecimiento de un nuevo orden mundial totalitario que sería el comunismo. En efecto, necesitaban la división de Europa del Este y Europa del Oeste. Según Rakowski, los Rothschild no eran los tesoreros, sino los jefes del primer comunismo secreto. No eran solamente los tesoreros, los Rothschild, sino los jefes. Esto lo dice Rakowski. Marx, los más altos jefes de la primera internacional, la finanza internacional y ¿entienden? Tan internacionalista es un banquero como lo es un comunista. Porque estamos hablando de comunismo, es internacionalista, no de nacionalismo. Entonces fueron controlados, dice, por el barón Lionel Rothschild, los más altos jefes de la primera internacional, en 1808-1878, revolucionario cuyo retrato fue hecho por el primer ministro inglés Disraeli, que también fue su criatura de Lionel Rothschild. Nos ha llegado una novela de Disraeli Coningsby. Ok. Nathaniel, el hijo de Lionel, en 1840-1915, necesitó derrocar la dinastía cristiana de los Rómanos, porque había interferido, había impedido el establecimiento de la dictadura napoleónica en Europa occidental. Los romanos lo habían impedido, Rusia lo habían impedido, y ayudaban a otros enemigos de Rothschild, o enemigos no digamos, personas que le ponían por intereses mucho más nobles hacia la persona, hacia todos los pueblos, les ponían palos en las ruedas de este faraón y gran visir Rothschild, como por ejemplo Abraham Lincoln, que quiso financiarse y crear su propio dinero porque los Rothschild le ponían intereses estúpidamente altos para que perdiera la guerra. En cambio él mismo quiso financiar su propio dinero y ganó la guerra, aunque todo es algo relativo porque también estaban las razones del sur y todo lo demás. De hecho, el problema está en que a un cierto momento Abraham Lincoln se le pone en contra al poder Rothschild, precisamente porque crea su propio dinero, Abraham Lincoln, dinero de Estado, tal como quiso hacer Kennedy, tal como quiso hacer Aldo Moro, y lo cual es derecho de toda nación. El movimiento obrero judío, o Bund, regresando aquí a lo que dice Rakowski, fue el instrumento de los Rothschild. La facción secreta del Bund estaba infiltrada en todos los partidos socialistas de Rusia. Estos del Bund estaban en un partido acá, en otro partido allá. Proporcionó el liderazgo. Cuando se le van la mano, ahí es donde comienzan problemas. Proporcionó el liderazgo para la revolución rusa, todos estos infiltrados. Ahora estos judíos infiltrados, ¿no? Alexander Kerensky, sería el blanco, el que estaba en contra de los bolcheviques, que fue el primer ministro menchevique. En realidad también era un miembro secreto, nos dice Rakowski, que estaba del otro lado. Recordamos que ellos tratan de controlar siempre ambos lados para que las cosas salgan como ellos quieren. Pero esto no debe ser ya más así. Veamos, León Trotsky se suponía iba a convertirse en el líder de la URSS, según Rakowski. Trotsky, que era judío, se casó con la hija de uno de los colaboradores más cercanos de los Rothschild, el banquero Abraham Shivotovsky, y se convirtió Trotsky en parte del clan. Lamentablemente, un comunista patriota como Lenin, que tenía un abuelo judío, se puso en el camino. Lenin se impuso a Trotsky y firmó la paz con Alemania, Tratado de Brest-Litovsk, en 1918. Ese no era el plan de los Rothschild. No sé si eso es lo que realmente dice Rakowski, porque yo leí el libro de Rakowski, lo que dice es que Trotsky fue desplazado. Trotsky y Lenin eran de la misma facción, es lo que dice Rakowski, disculpen, porque yo leí el libro. Y lo que dice Rakowski es que Trotsky y Lenin eran de la mismísima facción y lo que los sacó de ahí fue Stalin. Eso es lo que dice Rakowski. Entonces aquí, ¿qué dice más este resumen? Se suponía que la Primera Guerra Mundial acabaría tal y como lo hizo la Segunda Guerra Mundial. Se esperaba que Rusia derrotara a Alemania en 1918, ayudaría a los revolucionarios locales a establecer repúblicas populares. No es esa la verdad de lo que dice el libro. Lo que dice en el libro, Sinfonía en Rojo Mayor, es otra cosa. Lo que dice en el libro Sinfonía en Rojo Mayor es que la Primera y la Segunda Guerra Mundial fueron necesarias. La segunda era necesaria, la primera para crear el comunismo en Rusia. La segunda era necesaria porque
para hacer que Alemania obedeciera al este nuevo orden mundial de Rothschild, tenían que hacer un gobierno, que permitir que llegara al poder un gobierno que fuese lo contrario de ellos. Por lo tanto, ya no un socialismo internacionalista, sino nacionalista. Ya no pues comunista, sino nacionalsocialista. Tenía que ser una expresión de los viejos reyes. El problema es que en realidad, lo que dice Rakovsky en el libro es que el mismo nazismo fue hecho por ellos, por estos revolucionarios judíos. A propósito, en efecto estaba lleno de judíos en las filas de la Wehrmacht. A propósito fue hecho para abatir a Stalin. Eso es lo que nos dice el libro Sinfonía en Rojo Mayor. Porque Stalin se había puesto en contra de Trotsky y en contra de Lenin. Pero lo que sucedió, según Rakovsky, es que Hitler luego se volvió más peligroso que el mismo Stalin. No es tanto porque perseguía a los judíos, sino porque se puso a crear su propio dinero, Hitler, así como lo había hecho Lincoln. Recordemos la nacionalización de la banca de Alemania, de parte del gobierno nacional socialista, con Schatz, el que manejó toda esa operación junto con Hitler. Creó dinero de la nada a cambio de trabajo. Cambió el patrón oro a patrón trabajo y resolvió todas las crisis que había en Alemania, que era tremenda y horrible. Dio trabajo a más de 6 millones de alemanes que lo habían perdido, más a 1 millón más. Fueron a 7 millones de alemanes que dio trabajo Hitler. O sea que tuvo un gran éxito. Cuando ustedes ven Hitler, que lo aclaman tanto en esos videos, digo, no es que estaban locos esos que lo aclamaban, es que Hitler había tenido un gran éxito, había dado trabajo a 7 millones de alemanes, 7 millones de familias. ¿Sabe lo que es eso? Entonces había tenido un gran éxito simplemente haciendo esa magia de crear dinero a cambio de trabajo. Él había conseguido, por otro lado, el combustible, él había conseguido, y con eso pudo, y como los alemanes eran excelentes trabajadores, en el sentido que eran preparados, pudo hacer eso. Rakovsky lo explica, y explica que hacer eso es lo contrario de lo que quiere la finanza internacional. De esa manera Hitler, que había sido puesto ahí sin saberlo por estos revolucionarios de la finanza internacional judía, Hitler se volvió, hizo que la Segunda Guerra Mundial fuese mucho más dramática de lo que hubiese sido en las voluntades de los que la habían proyectado. Pero de todas maneras, los que la habían proyectado sabían que Alemania no podría contra Rusia, ni podría mucho menos contra Rusia y contra Estados Unidos juntos. Alemania podía invadir Inglaterra y toda Europa occidental, pero no podía contra Rusia. Y ellos lo sabían, los que habían proyectado esto, y sabían que al final terminaría así, como terminó. Y se aliaron con Stalin, que había sido su enemigo. Pero en el libro Sinfonía en Rojo Mayor es una alianza con Stalin, lo que se estipula allí prácticamente, secreta de parte de estos judíos de la internacional con Stalin, ¿no? Y esto es lo que realmente, de la finanza internacional con Stalin, y esto es lo que realmente ocurrió, un nuevo orden mundial que de todas maneras era lo que se quería una división entre este y oeste, para que Europa del oeste estuviese dependiente del comercio marítimo. ¿Entienden? Veamos lo que dice aquí. Se suponía que Trotsky inventó asesinar, Lenin sobrevivió, todas estas cosas son mentiras. El que asesinó a Trotsky fue Stalin. Lenin era de la misma facción de Trotsky. Esto no lo dice para ningún lado en el libro Sinfonía en Rojo Mayor. De todas maneras, lo que sí dice es que Trotsky se puso enfermo y Stalin fue capaz de tomar el poder. En ese momento crucial, los trotskistas fingieron apoyar a Stalin y a su régimen para infiltrarlo con el fin de sabotearlo, aunque no pudieron, porque dice Rakovsky que Stalin se convirtió en un policía, mostró tener dotes de policía excepcionales. Rakovsky caracteriza a Stalin como un bonapartista,
es decir, un fascista. ¿Por qué fascista Bonaparte o Napoleón? Porque se trata de qué es lo que hizo el fascismo, un invento que todavía existe, es el invento casi del siglo pasado, el Estado corporativo, lo que es Estados Unidos también, lo hizo Mussolini, pero ya lo había logrado anteriormente Napoleón Bonaparte, porque la Banca de Francia, que había pasado con la revolución en poder de la familia Rothschild, se llamaba Banca de Francia porque antes la moneda era intrínseca, tenía valor intrínseco, tenía lo que tú tenías en tu moneda, tenía su valor ahí, era de oro, era de plata. Luego se volvió la moneda una deuda que emitía el Banco Central para pagar cualquier cosa. Todo era una deuda, también lo que tú te ganas nacía como una deuda y por lo tanto se endeudaba y creaba. Después que se creó el problema de la inflación, recordemos la bandea, las protestas que hubieron contra los revolucionarios. Los revolucionarios tomaron a estos aldeanos de la bandea y los metían en las iglesias, cerraron las iglesias con llave y las quemaban. Esto hacían los revolucionarios, mataron a la mitad de la población francesa. Esto para que entiendan qué significa realmente la revolución, que no anden por ahí, la revolución, ¿qué revolución? La revolución es lo más asesino que ha habido en la historia de la humanidad, en todo el sentido de la palabra asesino. Y estos son hechos no solamente en Francia, sino en las demás revoluciones comunistas que hubo. Ahora bien, Bonaparte frenó el proceso revolucionario, nacionalizó el Banco de Francia, lo puso de propiedad del Estado, porque si se llama de Francia, decía Napoleón, porque es de Rothschild, entonces lo puso a ser del Estado de Francia. Entonces bonapartista viene a significar alguien que contrarrevolucionario, si lo entienden, contrapuesto a un revolucionario comunista. Y Rákóczi quiere que se entienda esta diferencia entre el verdadero comunista y el otro. Entonces decía que Rákóczi, que Stalin era un asesino de la revolución y que no la servía sino que la utilizaba, y que representaba al antiguo imperialismo ruso, al igual que Napoleón. Y entonces ahí donde está el problema. Digamos que Lionel Rothschild, de la poderosa dinastía Rothschild, gran defensor del sionismo financiero y del comunismo, miembro de la Cámara de Londres y dueño de los principales bancos y fortunas de Inglaterra, Rothschild era conocido por su defensa y apoyo a los objetivos del sionismo. Debido a su gran poder y lo oscuro de su figura, también fue considerado durante muchos años como el autor de los protocolos de los sabios de Sion, o él o alguien allegado a él. Pero una faceta menos conocida de este plutócrata judío mundial es su condición de financiero de Karl Marx y del marxismo internacional. Para Christian Rákóczi, el papel de Lionel Rothschild no era el de simple tesorero, sino sobre todo el de verdadero jefe en la sombra del comunismo marxista. Para él, para Rothschild, esta doctrina negadora de anteriores movimientos socialistas y encausadora de las energías proletarias de Europa era una criatura en manos de un pequeño grupo de judíos. No es negadora. Miren, cuando hubieron revueltas en Rusia, como la de Kronstadt, que se inspiraban en los ideales de justicia social, y que criticaban la revolución de Lenin, etcétera, porque no habían, fue aplastada con el sangre por Lenin y sus allegados militares. Y esto, o sea, lo que quiero decir que en realidad lo que es la revolución, mentira que es negadora de anteriores movimientos socialistas, no es negadora, es realmente una farsa el comunismo, totalmente. Siempre ha sido financiado por los grandes financieros, los grandísimos capitalistas. Esta doctrina negadora de anteriores encauzaba las energías proletarias de Europa. Eso es lo que querían, crear pobres para después encauzar las energías de estos pobres ya no en la iglesia, sino en el comunismo. Era una criatura en manos de un pequeño grupo de judíos, diría yo, satánicos. Marx consiguió refugiarse en Inglaterra cuando huía de la persecución de las policías prusiana y francesa, y también gracias a Heine encontró refugio en la casa de los Rothschild de Londres, donde también había encontrado protección con anterioridad un masón británico que ocuparía el asiento de primer ministro del Reino Unido, Benjamin Disraeli. Según Rákóczi, los Rothschild no eran los tesoreros, sino los jefes del primer comunismo secreto,
¿Y por qué no del de hoy? Y Marx y los más altos jefes de la Primera Internacional fueron controlados por el barón Lionel Rothschild, revolucionario cuyo retrato fue hecho por el primer ministro inglés Disraeli, el cual también fue criatura de Rothschild. Nos ha llegado a través de la novela de Disraeli, el retrato de Lionel Rothschild en Königsby. Ok. Las circunstancias de los interrogatorios en la madrugada del 26 de enero de 1938 interrogatorios a Rákóczi, fueron dramáticas. ¿Qué podría haber dicho Rákóczi para salvar su vida? Rákóczi parece utilizar la táctica de engañar con la verdad. Decir la verdad mintiendo y mentir diciendo la verdad, dice Rákóczi. Se gana la confianza revelar la verdad, pero no toda la verdad. Ahí está el punto. Trata de impresionar a sus interrogadores, diciendo, así son los Illuminatis del web. Tratan de impresionar a sus interrogadores diciendo que él y Trotsky representan una fuerza invencible que él llama la Internacional Financiera Capitalista Comunista. Nada es invencible. Asegura que el movimiento revolucionario fue diseñado para recabar apoyo fingiendo servir la moral humanitaria a los ideales colectivos, también tanto como el políticamente correcto actual, lo cual es una prueba de que hay una dictadura comunista de la ONU actualmente. El políticamente correcto es una táctica comunista de los regímenes comunistas. Recordad, ya se le olvidó todo eso. Sin embargo, el verdadero objetivo era dar el poder mundial total a los banqueros, dividiendo la sociedad, socavando la autoridad establecida. La sociedad tiene que ser dividida, la división es una arma. Si ustedes siguen creyendo en el dualismo, no han entendido nada. Aunque duela más de un ideólogo y aspirante activista, tanto el comunismo como su particular responsable ideológico fueron masón, Karl Marx, descendiente de una familia judía muy bien relacionada con las altas esferas de los capitalistas. Y la masonería de la época, todo un trabajador currante, representante del pueblo en la filosofía de control Illuminati, es muy común tener controladas todas las posibilidades de dar a la gente a la masa sucia. Así es como nos llaman estos simpáticos adoradores de Luzbel, Satán. Y entonces tenemos que acabar con esto, y nosotros nunca vamos a acabar con esta dictadura orwelliana, totalitaria, de Brave New World, que nunca vamos a acabar si le damos palo a la iglesia y atacamos a la iglesia católica. La iglesia católica es la aliada de la humanidad en esta dictadura, sea por su enseñanza, sea por todo. En vez de seguir al comunismo, debemos comenzar a leer y a entender la doctrina social de la iglesia como guía. Y lo digo seriamente para que lo hizo anteriormente, pero yo digo sobre todo para que lo hará en el futuro. Adiós.